Vamos a continuar, hermanos, en esta serie que hemos estado llevando acerca de la unión con Cristo. Estamos en el tercer bloque de las gracias de la unión con Cristo y estamos considerando las gracias de la unión con Cristo en la vida cristiana. Y en esta oportunidad vamos a ver la segunda de las gracias que tenemos en virtud de nuestra unión con Cristo para la vida cristiana, y vamos a ver la gracia de la santificación en Cristo. Es decir, que en virtud de nuestra unión con Cristo somos santificados en Cristo. Nuevamente les recuerdo que debemos entender la preposición en el sentido en el que el apóstol Pablo la utiliza. Esto es, como el enunciado de la unión con Cristo. Es decir, que somos santificados en unión con Cristo. Así, siempre que el Nuevo Testamento dice en Cristo, el apóstol Pablo está refiriéndose a la unión con Cristo. Vayamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 1, para ver estas cosas. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hasta ahí. Noten, hermanos, que lo primero que nuestro texto nos revela en cuanto a la santificación es que los creyentes son santificados en virtud de su unión con Cristo y no de ninguna otra forma ni de ninguna otra fuente. Esto es, que la santificación no es posible en ninguna forma si no es en virtud de la unión, de la inserción de los pámpanos en Cristo nuestro Señor. El mundo y el mundo evangelical ha pretendido buscar una santificación por sus propios medios. Muchos han pretendido hacer sacrificios, tomar algunas acciones personales en su propia fuerza, en su propia carne, pretendiendo avanzar en la santificación o santificarse a sí mismos. Pero la santificación por medio de los sacrificios del cuerpo, por medio de los ayunos o cualquiera de otros rudimentos que se utilicen pretendiendo alcanzar santificación o crecer en santificación, son literalmente imposibles. El hombre no puede santificarse a sí mismo por sí mismo. Es necesario que esté unido a Cristo. Es necesario que esté unido, como hemos dicho ya, en esa inserción o injertado como ese pámpano que se injertó en la vid que es Cristo, a fin de que de Cristo fluya la gracia, veremos, que santifica.
Ese pámpano fuera o desconectado de esa vid no puede santificarse porque es un pámpano, una rama que fue cortada del árbol malo, del árbol caído, del árbol del pecado. Nacimos entonces en ese árbol, nacimos en el pecado y solamente siendo cortados de allí e injertados en Cristo, que entonces podemos ser santificados. Noten entonces que esta santificación, nos dice el texto, es en Cristo. Dice, a los santificados en Cristo. Esto es, a los que son santificados en unión con Cristo. El teólogo reformador Calvino, comentando sobre este texto, nos dice, cito, porque aunque por naturaleza somos impíos, el Espíritu nos consagra a Dios. Sin embargo, como se efectúa cuando somos injertados en el cuerpo de Cristo, en Cristo, fuera del cual no hay más que contaminación, y como también es en Cristo y no de ningún otro origen que se confiere el Espíritu, es con buena razón que el apóstol dice que somos santificados en Cristo, en cuanto a que en Él nos adherimos a Dios y en Él llegamos a ser nuevas criaturas. Termina la cita. ¿Qué nos está diciendo el teólogo reformador? Que, hermanos, antes de la regeneración no puede haber santificación. Si usted no ha sido genuinamente salvo, usted no puede santificarse. Usted podrá, tal vez, haciendo esfuerzos, dejar de fumar o tal vez dejar de tomar. Mucha gente sin ser regenerada puede hacer esas cosas. Sin embargo, la verdadera santificación del corazón, de la mente, de los afectos, no puede ocurrir fuera de la unión con Cristo, porque nos dice el teólogo que esto no puede ser así porque es precisamente de Cristo o en Cristo, y dice, y no de ningún otro origen que se confiere el Espíritu Santo. Por eso cuando veíamos en el orden de la salvación, veíamos que la unión con Cristo es la unión que precede a todas estas cosas. Primero somos unidos y de allí entonces fluyen todo el resto de las gracias, tanto salvadoras como las gracias que son necesarias en la vida del creyente. Es una verdad admisible para muchos que el Espíritu Santo santifica. Sin embargo, como nos afirma el teólogo reformador, el Espíritu Santo se confiere al creyente única y exclusivamente a través de la unión con Cristo. De esa unión mística o misteriosa con Cristo. No puede alguien decir, bueno, yo tengo al Espíritu Santo, pero no, pues todavía no estoy en Cristo. Eso no es posible. Es en virtud de la unión con Cristo, y dice el teólogo, de ninguna otra fuente que proviene el Espíritu Santo. ¿Tenemos al Espíritu Santo? Sí. ¿El Espíritu Santo santifica? Sí. Sin embargo, esto viene o procede de la unión con Cristo. Otro asunto importante a aclarar respecto a la santificación es que cuando se habla de santificación en el ambiente reformado de nuestros días, por lo general se suele distinguir entre una santificación posicional y una santificación progresiva.
Y por lo general se suele esgrimir este texto que acabamos de leer para ilustrarlas, pues como ustedes leyeron, el texto dice: a los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Noten que aquí hay dos acciones. La primera es que son santificados en Cristo, pero también son llamados a ser santos. ¿Cómo es eso? O somos o no somos. ¿Sí? Somos santificados, pero también somos llamados a ser santos. Y eso vamos a irlo explicando con la ayuda del Señor en este mensaje. Sin embargo, en el ambiente reformado de nuestro tiempo, estas dos, vamos a decir, clases de santificación son llamadas santificación posicional y santificación progresiva. Sin embargo, hermanos, aunque sea cierto que la salvación coloque al creyente en un estado de gracia, apartándolo de la condenación a causa de la gracia, de la justificación, la realidad es que la Escritura nos habla más que de una santificación posicional, nos habla de una santificación definitiva. Es decir, ciertamente estamos de acuerdo en que cuando el Señor ha salvado a alguien, por la gracia de la justificación, a ese alguien le es imputada la justicia de Cristo y ese alguien está ahora en una posición de gracia. Eso es cierto. Sin embargo, en cuanto a la santificación, la Escritura nos habla más de una santificación definitiva, determinada o determinante que posicional. Es decir, que el que ha sido justificado invariablemente experimenta el estado de santificación. Repito eso. El que ha sido justificado invariablemente experimenta el estado de santificación. Es decir, es santo y no porque Dios lo declare santo judicialmente. ¿Se acuerdan la distinción judicial que decíamos? No es solamente que el Señor diga: tú eres santo por la justicia de Cristo que te fue imputada. No, hermanos, la Escritura nos enseña que hay de hecho una santificación experimental en el creyente desde el día de su salvación. Esto es lo que el teólogo Robert L. Raymond llama santificación definitiva. Y cito al teólogo, dice: no es simplemente la santidad posicional la que se prevé en la santificación definitiva. Es una ruptura existencial real con el reino y el dominio del pecado. Ruptura que es creada por la unión espiritual real del cristiano con Cristo en su muerte y resurrección, y que es tan decisiva y definitiva como lo son la muerte y la resurrección de Cristo. Como veíamos ya, pues, hermanos, en las gracias de la muerte y resurrección en Cristo, aunque por lo general se suele tener un concepto de santificación más judicial que experimental, sin embargo, mientras que la justificación es una gracia judicial, la santificación es una gracia eficaz. La santificación es una gracia eficaz u operativa en la vida del creyente mediante el poder ejercido en la muerte y resurrección de Cristo y en virtud de su unión con Él. Pues ya vimos que cuando la Escritura nos enseña que somos muertos juntamente con Cristo, hay un efecto, una gracia poderosa que rompe de tajo, como nos dice el teólogo, una ruptura existencial real
con el reino del pecado, y cuando dice real se refiere a experimental. Yo lo puedo experimentar en mí mismo de manera consciente, pues veíamos que en el caso de la justificación es una gracia judicial que ocurre de manera subconsciente. Yo no me siento más justificado, pero lo estoy, pues es una gracia judicial. Sin embargo, en la santificación, esta es una gracia eficaz, consciente, al nivel consciente, no tanto al subconsciente. Es decir, que se experimenta real y verdaderamente. En el día de la salvación del creyente, el creyente le es dada santificación como gracia por el poder de Cristo operando en su corazón. Es decir que, si vemos entonces la santificación como sola y meramente una posición y un proceso, sin tomar en cuenta la gracia determinante en el creyente verdadero, cometeremos el error de quitarle su aspecto eficaz, poderoso y definitivo. Pues hay un efecto eficaz, poderoso y definitivo que santifica al creyente en el día de su salvación. Y esto hará entonces una diferencia importante para darnos cuenta nosotros mismos si de verdad lo que nosotros decimos que es o fue nuestra salvación fue una salvación genuina o solamente un convencimiento en nuestra mente. Que si es una salvación verdadera, entonces se ha ejercido en mi vida, en mi corazón, un poder santificante, una gracia que me santifica o que de entrada me hace santo experimentalmente. Es decir, que a partir de ese momento yo experimento una nueva relación con el pecado, tanto mental como afectiva, en mi corazón. A partir de entonces yo comienzo a experimentar en mí mismo una nueva relación con el mundo y con las cosas pecaminosas. Lo que antes me parecía agradable, ahora me parece perverso y no sé ni cómo pasó eso. Allí está operando la gracia santificante en mí y que yo no la puse. ¿Me explico? Es claro entonces observar que aquí, en nuestro texto, no se hace énfasis en una posición legal de la que yo no tenga conciencia experimental, sino que se trata de una gracia y un poder que opera en el creyente de manera real o experimental. La Escritura, hermanos, nos enseña claramente entonces que hay una administración de gracia. Hay una administración, o ¿cómo se dice cuando se le administra al paciente? Hay una administración entonces de gracia, de la gracia de la santificación para la santificación del creyente en Cristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 12, versículo 10, para que veamos también estas cosas. Miren, Hebreos capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero está hablando de Cristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Miren, hermanos, qué palabras tan tremendas. Para que participemos de su santidad. La palabra participación tiene un significado trascendental, hermanos, en la teología del apóstol Pablo, en la teología del Nuevo Testamento.
Y es una palabra que va más allá de lo que la definición castellana nos comunica. En la definición castellana, para nosotros participar es como cuando alguien dice, vamos a jugar un juego, ¿quién quiere participar? Yo. ¿Sí o no? Para nosotros participar es algo como eso. En nuestro castellano, cuando oímos participar, lo relacionamos con que nosotros venimos o le entramos a algo. Participamos en el juego, en el partido, en una o en otra cosa. Pero noten que en esa definición castellana que tenemos hay un pluralismo. Es decir, yo participé junto con todos ellos en tal cosa. Sin embargo, hermanos, en el original, la palabra que se tradujo como participación y que se traduce en la mayoría de las veces que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra participación, es la palabra metalambano, que significa aceptar, tomar, pero tomar y usar, aceptar y usar. Significa recibir, significa tener, tomar y comer. En efecto, participar también significa comer, es decir, que algo recibo y lo como. Eso es participar. De manera entonces que aquí no se trata de esa participación plural con la que solemos relacionar a la palabra en castellano, como cuando se dice yo participo o yo le entro, sino que se trata de un tomar algo que me es dado. Participar es un comer algo que se me dio. Participar entonces es un recibir algo que fluye hacia mí. De manera que cuando el texto nos dice para que participemos de su santidad, entonces ahora creo que tenemos una mejor idea. Cristo entonces nos está impartiendo de su santidad. Yo estoy recibiendo de su santidad, estoy tomando de su santidad para usarla. Estoy tomando de su santidad que está fluyendo hacia mí en virtud de la unión con Cristo. Veíamos que en esa inserción del pámpano en la vid, la savia de la vid que fluye, se le transfiere el pámpano, como veíamos. Así esas savias son esas gracias, entre ellas la santificación, de la que el creyente es partícipe, es decir, se le transfiere al pámpano, la recibe y la usa. ¿Me están siguiendo? Está participando entonces de ella. Así que en la santificación, los creyentes participamos espiritualmente de la santidad de Cristo mismo. Ahora, en ese sentido nos dice el teólogo John Gill, no la santidad esencial de Dios, que es incomunicable, sino una santidad comunicativa suya. Es su voluntad determinante que su pueblo la tenga. Santidad que viene de Él, de quien procede toda buena dádiva y todo don perfecto. Está en Cristo para ellos y se recibe de su plenitud y es operado en ellos por el Espíritu Santo y tiene una semejanza con la naturaleza divina. ¿Se fijan entonces, hermanos, cómo precisamente esta participación de Cristo, de la santidad de Cristo, ya nos dice, no es su santidad esencial, pues sabemos que uno de los atributos de Dios es la santidad,
no es que nos es conferida parte de la sustancia divina, eso es imposible. No, sino que es una santidad, dice él, comunicativa, que nos es transferida, que procede de Cristo, está en Cristo para ellos y se recibe de la plenitud de Cristo. Es esa santidad práctica de la que los creyentes participan en Cristo. Es esa santidad práctica de la vida de Cristo, de la que los creyentes participan en virtud de su unión con Él. Y que Él les confiere de su plenitud, porque de su plenitud bebemos todos, y gracia sobre gracia. Miren entonces cómo la plenitud de Cristo es la fuente de toda gracia. De manera que todo el que participa de Él bebe y está conectado a la fuente de gracia abundante, de la cual fluyen los ríos de las riquezas de gracia. Espero que me estén siguiendo, hermanos, porque esto es trascendental. Muchas personas han querido o han pretendido avanzar en santificación o crecer en santificación o santificarse, pero fuera de Cristo, fuera de la unión con Cristo, esto es imposible. Si de Cristo no fluye entonces ese poder santificante en virtud de su unión con Él, el creyente no puede santificarse a sí mismo. Es indispensable entonces la participación, que es participación otra vez, tomar y usar o tomar y comer. Es indispensable la participación del creyente de la santidad, del poder de Cristo santificador para santificarse, si no, está desprovisto de todo. Por esta razón, entonces, los que no han sido genuinamente salvos, pero aún así se creen cristianos, pueden llegar a excesos farisaicos impresionantes o a conductas externas farisaicas, cuando el corazón está completamente perdido. ¿Por qué? Porque hace todo lo que puede para adornar su exterior, cuando en el interior es un sepulcro blanqueado. Es necesario que fluya el poder santificador de Cristo hacia nosotros, que bebamos de su plenitud. Por eso miren cómo dice el texto, de su plenitud bebemos todos. Qué impresionante. Es de su plenitud participamos todos, de su plenitud, todos estando conectados a Él, en unión con Cristo, entonces estamos bebiendo y recibiendo continuamente de esa gracia. Ya vimos de la gracia de la fe, ahora estamos viendo de la gracia de la santificación y de todas las demás que vamos a seguir viendo. De esa plenitud, entonces, conectados a la vid, injertados a la vid, estamos recibiendo esa savia de esa plenitud de Cristo. Y esa plenitud, entonces, es la fuente de todo poder y gracia, en este caso, para santificarnos. Cito nuevamente al teólogo John Gill. Ahora bien, dice, los hombres están naturalmente desprovistos de esta santidad. No la tienen por naturaleza, sino por participación. Es bien claro, ¿no? En nosotros no está ese poder. Por naturaleza no tenemos posibilidad de santificarnos. La tienen por participación, sigue diciendo, y como regalo de Dios.
Y primero participan de Él en la regeneración. Y aquí se manifiesta el propósito de un aumento de ella, de una participación progresiva de ella, e incluye la santidad perfecta en el cielo. ¿Por qué dice esto el teólogo? Porque nuestro texto dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es más provechoso, para que participemos de su santidad. Nos está diciendo entonces que esta participación no es única. No es que participamos una vez y ya. No, sino que es una participación constante, es una participación creciente. Pues ciertamente, al estar conectados con Cristo, ¿cuándo es que fluye la savia de las plantas hacia las ramas? ¿Nada más los domingos? ¿O cada mes? No, hermanos, constantemente está fluyendo la savia del tronco hacia las ramas. Y esta participación entonces no se limita a la aplicación de nuestra salvación, sino que es una aplicación, o más bien, es una participación progresiva. Se dice que la santificación es progresiva. ¿Qué significa eso? Que entonces Cristo me santifica tantito y entonces en adelante yo le echo ganas y yo me santifico solo. No, pues la santificación es de uno, de Dios. Es Dios el que santifica al creyente, no el creyente por su propia fuerza. Tanto nuestro texto de 1 Corintios 1, 2 como nos afirman la realidad, hermanos, de que la santificación es una gracia parecida en ese sentido a la fe. Pues así como la fe se recibe como una semilla, veíamos el domingo pasado, y se ejerce y va creciendo a medida que se ejerce, así la santificación. La santificación se experimenta de manera definitiva o determinante en el día de nuestra salvación, y allí comienza un proceso continuo y eficaz en donde el poder y la gracia santificante fluyen hacia Cristo y van operando en Él, va creciendo esa gracia, va operando en Él hasta llevarle en conformidad a Cristo. Es decir, a que se conforme y se parezca a Cristo. A medida que la savia de Cristo fluye hacia los que están injertados en Él, ellos van adoptando las características de Él en virtud de la conexión con su fuente de alimento. ¿Han visto ustedes esas plantas que llaman híbridas? Es una planta de guayaba y le injertan ahí una de fresa. Y bueno, no sé si eso sea posible, pero solo es un ejemplo. Y así entonces obtienen un fruto distinto. ¿Se fijan? ¿Y por qué ocurre eso? Porque la savia de la planta base sigue fluyendo con las características y toda la información de guayaba. Y cuando pasa al pámpano, que es fresa, ahí en ese sentido le transfiere, le va confiriendo las características del tronco. ¿Me explico? De esa forma, entonces, a medida que la savia de Cristo fluye hacia los que están injertados en Él, estos van adoptando las características de Cristo, se van pareciendo más a Cristo a medida que va fluyendo esa gracia
hacia ellos. Una mayor participación de la plenitud de Cristo es una mayor participación de la gracia disponible para nuestra santificación progresiva. Entre más participamos de Cristo, más entonces gracia hay disponible para crecer en santificación. Esto significa que en virtud de nuestra unión con Cristo, nos es conferido un poder que proviene de Él y que hay que ejercer para avanzar en nuestra santificación progresiva. ¿Me siguieron? Esto entonces es un poder que proviene de Cristo, una gracia que proviene de Cristo y que hay que ejercer para avanzar en la santificación progresiva. Es por eso que luego de señalar la larga lista de los pecados practicados por los falsos creyentes, el apóstol Pablo concluye diciendo a Timoteo que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como ya vimos, hermanos, la palabra que se tradujo como eficacia es la palabra griega dunamis, que significa poder. De manera que la piedad o la santificación son pues en sí mismas un poder o gracia que fluye de Cristo hacia los que están unidos a Él y que opera eficazmente el querer como el poder crecer en santificación. Si usted no tiene el deseo de crecer en santificación, es que esa gracia no está operando ahí. Porque lo natural es que no queremos ser santificados. Lo natural para nosotros es que nos aburra la santidad. Lo natural para el hombre natural, incrédulo, es que le enfade la santidad, las cosas de Dios. Se le hace algo aburrido, algo tedioso, algo que incluso debiera ser eliminado. Y dicen, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? No, eso ya es mucho. ¿Por qué dice eso? Porque no hay ningún poder fluyendo hacia él que le trastorne. Es necesaria la gracia y el poder de Cristo, que cuando en la salvación llega, opera ahora sí el deseo de poder crecer en santificación. Y por eso les decía hace rato que ese es una gracia experimental, es consciente. No es algo subconsciente que yo ni cuenta me doy y digo, no, yo ya soy santo, yo nunca sentí nada, pero soy santo, ahí dice la Biblia que soy santo y soy santo. No, hermano, no se trata de eso, sino que real, genuina y verdaderamente los afectos y la mente son trastornados por ese poder y esa gracia santificante que primero me hace aborrecer el pecado y segundo, me hace desear cosa que jamás me había cruzado por la mente. Me hace desear ser más santo o ser como Cristo. Eso es impresionante, hermanos, porque yo nunca había experimentado eso. Al contrario, yo quería más bien ser más peleonero, más bravo, más bueno para pelear, más esto o lo otro. Sin embargo, ahora quiero ser más manso. Quiero ser más humilde. Quiero crecer en esa santificación. Eso no viene de mí. Eso yo no puedo producirlo. Porque es algo sincero, evidentemente. Es algo interno. Así que ese es un poder, pues, que fluye
de Dios. Y por eso dice el texto, tendrán apariencia de piedad, pero negarán el poder de ella. ¿Quién es el que niega el poder de esa gracia santificante? El que vive como el mundo. El que vive en el pecado, practicando todas las cosas que ya leímos. Que el apóstol le dice a Timoteo, en los últimos tiempos vendrán amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, inflados, infatuados, desobedientes. ¿Se acuerdan? Que practica todo eso y dice que es cristiano, está negando el poder santificante que procede de Cristo, y en ese sentido está blasfemando. Es como estar diciendo, no, Cristo, sí, yo creo en Cristo, pero Él no es poderoso para obrar en mí. Yo soy más fuerte que Él. De hecho, en ese sentido decir, es que hay una batalla del poder de Cristo contra mi poder o mis deseos, y ahí andamos, estira y afloja y estira. Eso no es posible. ¿Acaso Cristo no es infinitamente poderoso? Porque cuando Cristo, como hemos visto, ese Cristo que llega venciendo y para vencer, cuando Cristo llega, vence y ata, y nada se le puede resistir. Veamos que esa así llamada batalla de Armagedón en realidad no va a ser una batalla. Va a llegar Cristo como ese gigante a aplastar solamente el asquilincito. ¿Eso qué batalla es? Es irresistible en ese sentido el poder de Cristo. De manera que nadie puede decir como se dice, no, pues es que el poder está en mí, pero yo corro más fuerte. ¿Sí me explico? Pero yo no me dejo. No, eso no es posible. Más bien es que no está. Más bien es que no está operando. Porque por eso el texto traduce, en vez de poder, traduce eficacia. ¿Qué es ser eficaz? Que lo hace porque lo hace. No hay posibilidad de que no suceda. Lo hace porque lo hace. Eso es eficaz. Significa entonces que la santificación es una obra de Dios homonergista. En efecto, ¿qué es así? La santificación es una obra de Dios monergista. El Señor la opera. Entonces yo ya no tengo nada que hacer más que esperar a ese poder para que me santifique. Me puedo acostar ahí en la hamaca, esperar a que ese poder me santifique. De ninguna manera. Sino que la unión con Cristo nos hace participantes del poder para la santificación. Y nosotros, en su ejercicio de ese poder, nos santificamos. ¿Me siguieron? Nuestro texto decía, a los santificados en Cristo Jesús, ahí está el poder dado, llamados a ser santos. Es decir, ya te ha sido dado ese poder y esa gracia. ¿Notas esa inclinación en tu corazón? Sí, pues úsala ahora para mortificar el pecado en tu vida. ¿Y cómo es que yo puedo ejercer ese poder de la gracia de la santificación para crecer en santificación? Bueno, primeramente por medio de la fe. ¿Cómo puedo ejercer esa gracia o poder para crecer en santificación? Primero, por medio de la fe. ¿Cómo es esto? Es necesario ejercer la gracia de la fe para tomar y usar
ese poder. Es necesario ejercer la gracia de la fe, como veíamos el domingo pasado, para participar o tomar y usar ese poder. Pues yo puedo tener el mejor caballo del mundo, pero ¿qué provecho le puedo sacar si solamente camino al lado de él por todas partes? Yo puedo tener el mejor caballo del mundo, pero ¿de qué me sirve si siempre que salgo voy caminando a un lado de él? ¿Me explico? Lo que queremos entonces decir con esto es que nos ha sido dado, participamos de un poder y es necesario primero tomarlo. A ese le dieron el caballo y nomás lo anda paseando. No, tiene que tomarlo como suyo. Ah, me lo dieron. ¿Y para qué me lo dieron? Pues para que te subas en él y que te lleve. Así entonces, la gracia de la fe ha de, primero, reconocer y entender que esto es una gracia, un poder que proviene de Cristo. Ah, me fue dado un poder, sí, sí. Ah, ¿lo puedes ver? Sí, lo puedo ver esas inclinaciones en mi corazón. Ah, bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es tomarla y ejercerla. ¿Cómo? Bueno, en segundo lugar, nuestro texto en Hebreos 12:10 nos decía que puedo crecer en la gracia de la santificación por medio, por ejemplo, de las aflicciones. Miren, otra vez nos encontramos con esta misma situación, hermanos. ¿Se fijan? Puedo crecer o participar más y cada vez más de la santidad de Cristo por medio de las aflicciones. Miren cómo nuevamente nos encontramos con nuestras compañeras de vida, las aflicciones. Y hermanos, comencemos a verlas así. Nuestras compañeras de vida, las aflicciones. Pues veíamos la ocasión anterior que hay una promesa en la Biblia y es que seremos afligidos. Que por muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, como les decía el domingo pasado, no se trata entonces de estar en ascuas, ansiosos y, entonces me van a venir aflicciones, porque les decía, cuando lo vemos así, es porque nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista mundano, terrenal y en la experiencia mundana que hemos tenido, donde las aflicciones y las tribulaciones nos han arrastrado y han trapeado con nosotros el suelo, y entonces ya no queremos más de eso. Sin embargo, como les decía, siendo una promesa de Dios, es un bien. ¿Promete el Señor algo malo para sus hijos? No, es un bien. Y nos está prometiendo que a través de ellas nos va a bendecir. Y como les decía, si el Señor les hubiera dicho, y que les ha dicho, les prometo que pasarán por aflicción, pero les prometo también que en ello ustedes van a, con cada aflicción, ustedes van a recoger joyas y joyas de gracia abundante para su crecimiento espiritual. ¿Se animarían a entrar? Claro que sí. Pero ahora, ¿cómo es que las aflicciones nos santifican? La vez pasada vimos que las aflicciones nos ayudan a crecer en la fe, cuando ejercemos la fe. ¿Cómo es que nos santifican? Nos responde el teólogo John Gill. Las aflicciones están diseñadas como medios para llevar a las personas a este fin, la santificación. Llevarlos a un sentido de pecado, fíjense. Número 1, a un sentido de pecado, a un reconocimiento de él. Y 3, a una aversión a él y una perspectiva del perdón por él, para purgarlo, para destetar a los santos de este mundo,
para aumentar su gracia y conducirlos a un perfecto estado de gloria donde no habrá más pecado ni más dolor. Oh, hermanos, eso es impresionante, ¿no les parece? Las aflicciones entonces están diseñadas primero para llevarnos a un sentido del pecado. Es decir, nosotros no pensábamos, y voy a usar esa expresión, no sentíamos que eso que estábamos haciendo era pecado. Hasta que llegó la aflicción, nos tumbó y nos derribó. Y siendo cristianos, evidentemente, el Espíritu Santo nos muestra y nos dice, ¿te diste cuenta en qué pecaste? ¿Te fijaste en qué pecaste? No, pues sí. Eso nos da una sensibilidad mayor del pecado. Ahora reconocemos formas de pecado que no reconocíamos previamente. Segundo, lo reconocemos como pecado y podemos en adelante identificarlo. Antes no lo identificábamos, pero de ahí en adelante les aseguro, van a poder identificar ese pecado en otras circunstancias y ocasiones en lo sucesivo. Y tercero, hermanos, eso es impresionante, pero así aprendemos. Solo viendo cómo el pecado nos daña, nos causa dolor y llanto, es que podemos sentir aversión por él. Noten la relación. Cuando no conocíamos al Señor, la práctica del pecado pensábamos que nos causaba placer. Y ese era el vínculo que nos unía a Él y que nos llevaba una y otra vez a la práctica. ¿Por qué? Porque decíamos, no, mira, es que esto está bueno. Ahora, en la vida espiritual y en la vida cristiana esto ocurre al revés. El Señor nos va mostrando cómo, por medio de las aflicciones, las caídas, nos damos cuenta de que ese pecado nos causó esto. Bueno, yo espero que ustedes están y pueden identificar en las vidas suyas que muchas de esas aflicciones no es que, como dicen por allá muchos, es que el Señor me puso en una prueba. No, hermanos, muchas de esas es porque nosotros metemos las cuatro, como dicen, y vamos y pecamos y nos metemos en problemas y recibimos las consecuencias de nuestro pecado. Y es hasta entonces que decimos, pues, ¿en qué pequé? ¿Cómo pequé? Y el Señor nos muestra y nos dice, pecaste aquí. Y entonces cada que pecamos viene la disciplina. De hecho, ese es el contexto de Hebreos 12 que leímos. La disciplina. El Señor viene y disciplina. ¿Qué disciplina el Señor? ¿El pecado? El pecado. ¿Me explico? Noten que no dice por las pruebas que les vengan. No, ciertamente vendrán pruebas, hermanos. Pero aquí en el contexto está hablando precisamente de cuando el Señor disciplina a sus hijos. ¿Y por qué los disciplina? ¿Por puro gusto? ¿Injustamente? No, porque pecaron abiertamente. De manera entonces que en esa disciplina podemos ser más sensibles al pecado, podemos reconocer ese pecado y entonces tener aversión por el pecado. Como cuando el maleante es aprendido y es castigado porque alguien más lo acusó. ¿Qué hace el maleante? Le dice, ay, gracias que me acusaste y que me, ¿cómo se dice? Les dijiste que era yo, vaya. Y mira, ya me están castigando, gracias. ¿Le dice eso? No, al contrario, siente como una aversión o un odio porque según él, por causa de él, está recibiendo eso. En realidad es por causa de su pecado, pero noten la aversión. ¿Me explico? Así entonces el creyente comienza a experimentar esa aversión por el pecado y comienza a verlo como su enemigo. Mira lo que me causaste, ya van varias.
¿Me explico? Y entonces, ¿qué hace? Como respuesta, comienza a santificarse. Y dice, para la próxima, ni me hables, ni te volteo a ver. ¿No es así? ¿Y qué está haciendo? Ya se está santificando. ¿Cómo? ¿En su poder? No, evidentemente la próxima vez que venga enfrente, él no va a poder resistirlo. Nosotros no podemos resistir al pecado, hermanos. Es solo la gracia de Dios. En ese sentido, ese poder se ejerce. Ese dominio de Cristo se ejerce para entonces evitar el pecado. Es con el poder de Cristo, con esta gracia santificante que el creyente tiene el poder, es decir, la capacidad de evitar, sacarle la vuelta al pecado, como hizo José. ¿Me explico? Yo por mi propia fuerza yo no puedo evitarlo. Si voy y me expongo, voy a caer a la primera. Es solo la gracia de Dios que se ejerce, que opera en el corazón, la que me fortalece para entonces verlo a lo lejos y entonces sacarle la vuelta. Porque al pecado no se le reprende, se le saca la vuelta, se le evita. Es en la aflicción, pues, donde el verdadero creyente puede detenerse a observar su propia miseria y el pecado que le condujo a la disciplina. Mientras los incrédulos se quejan, lamentan, se autocompadecen, ojo, porque eso es bien común y más popular cada vez en esta época, en este tiempo antropocentrista. El incrédulo se autocompadece y hace berrinches e incluso blasfema contra Dios en medio de la aflicción. El creyente instruido y en fe aprenderá mucho de sí mismo y del pecado en medio de esas mismas circunstancias. Las aflicciones nos van a venir a todos, a los incrédulos y a los creyentes. Y todos vamos a padecer de las mismas cosas. A todos nos va a dar cáncer, a todos nos va a dar diabetes y cuánta cosa. A todos. ¿Cuál es la diferencia? Que el incrédulo no tiene esperanza. No cree en el Señor, no está unido a Cristo y entonces se la vive lamentándose y quejándose de su situación y de su condición. Y se autocompadece y dice, ay, pobrecito de mí, yo no merezco esto, no merezco esta vida. Y hace eso, no merezco que me traten así, no merezco que así o así. Eso es lo que se la vive haciendo. Ay, mira, yo me llueve sobre mojado, acabo de salir de esta y mira otra. Ay, no, ya no aguanto, ya déjenme en paz. Eso es lo que vive haciendo. ¿Qué está haciendo? Se está autocompadeciendo. Pobrecito de mí. Y ninguno de los hermanos viene y me consuela. ¿Qué está haciendo? Se está autocompadeciendo. ¿Se fijan? Tenemos que identificar eso, hermanos, porque eso también es un pecado que nos impide que podamos crecer en medio de las aflicciones y las dificultades. Tenemos que eliminar la autocompasión en ese sentido y ir al punto, al grano. ¿Cuál fue mi pecado? ¿Qué puedo aprender de él? ¿Qué me está enseñando el Señor? Y entonces experimentaremos por el poder de Dios la aversión por ese pecado. Dice también el teólogo que es para purgarlo y para destetar a los santos de este mundo. ¿Por qué? Porque muchas de las aflicciones por las que pasamos, hermanos, es porque estamos bien unidos al mundo y no nos queremos despegar del mundo. No nos queremos despegar de sus deleites, de
de todo lo que el mundo nos ofrece. ¿Y qué tiene que hacer el Señor? A veces quitarnos esas comodidades, meternos en aflicciones y dificultades, a fin de que podamos crecer. Y como decía el teólogo, ser destetados del mundo, es decir, ya desconectarnos del mundo. Creyente, pues, verdadero en medio de la aflicción, a través del poder, de la gracia, de la santificación que fluye de Cristo, crecerá su sensibilidad al pecado y su aversión por él. También crecerá su anhelo por estar completamente libre de él. Y eso es santificación. Y eso es un paso más en la santificación. Así también crecerá en su disposición de ser afligido con todas estas cosas de esta vida, o mediante la pérdida de ellas, a fin de ser librado de tan repugnante corrupción. Porque, ¿saben? Será, hermanos, un efecto santificante el hecho de que nosotros ahora estemos dispuestos a ser afligidos. ¿Ya están ustedes dispuestos a ser afligidos? Si lo están, no es por ustedes mismos, porque recuerden que se estaban resistiendo todavía hace 2 o 3 semanas. Pero si hay en nuestro corazón ahora una disposición que no había para ser afligidos, es que hay una gracia operando, que no es nuestra, sino proviene del poder de Cristo. Miren a las que se sacan las cejas o se depilan las piernas con cera. ¿No están dispuestos o dispuestas a sufrir el dolor para tener una mejor apariencia exterior? Porque duele, ¿no? ¿Y no están dispuestos a pasar el dolor para tener una mejor apariencia? Miren a los que se operan las mejillas, los que se operan la nariz o el rostro. Todo lo que están dispuestos a gastar y todo lo que están dispuestos a sufrir para tener una apariencia externa mejor. Hay gente que se estira el rostro, que les cortan aquí y se estira el rostro y les vuelven a coser acá. Y tardan semanas, o no sé, yo supongo que tal vez hasta un par de meses en recuperación. ¿Y dolerá eso? Imagínense. Pero miren el sacrificio que está dispuesto a hacer, lo hace hasta con gusto, por tener una mejor apariencia externa. Y como dijo el apóstol, ellos para lo que no conviene, mas nosotros para lo mejor, para deshacernos de la corrupción y tener una mayor participación en Cristo. Así que, hermanos, si ha de venir la aflicción, pues que venga. Que venga, hermanos, porque es como ese pequeño sufrimiento que vayamos a pasar a fin de obtener algo mucho mejor. Cuando salga yo de allí, estoy seguro por la promesa de Cristo y el poder de Cristo que me estaré deshaciendo de más corrupción de mi ser y entonces podré tener una mayor participación de Cristo. Porque viviendo en el pecado, dando vueltas en el pecado, una y otra vez, no se tiene participación de Cristo. De hecho, ahí como que se trunca, se tapa las vías de donde fluye la gracia.
Termino con la cita del comentarista de la época puritana Albert Barnes, que dice: para obtener el bien mayor, que en este caso es la santificación, debemos estar dispuestos a desprendernos del menor. Miren eso. Para obtener el bien mayor debemos estar dispuestos a desprendernos del menor. Para asegurar la amistad eterna y el favor de Dios, debemos estar dispuestos, si es necesario, a entregar hasta el último centavo de nuestra propiedad, el último amigo que nos queda, la última pulsación débil y palpitante de la vida de nuestras venas. Porque lo que esperamos, hermanos, es infinitamente mayor, infinitamente superior que cualquier bien de esta tierra. Ser como Cristo. Oremos al Señor.